Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Gloria al Señor, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Amén. Qué bueno verlos. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Yo te voy a pedir que me prestes media hora de tu tiempo, que nadie se salga, que todos me presten atención, porque aparte de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces voy a tratar de ser puntual, de ser específico, y también te pido que prestes atención a la palabra del Señor. El tema de esta mañana es: Dios levanta a un José en las familias. Ese es el tema de esta mañana. Y cuando uno tiene hijos, cuando son bebés, uno empieza a soñar, uno empieza a trazar planes, a trazar sueños y decir, bueno, mi hijo cuando crezca va a ser un excelente futbolista, o va a ser un excelente basquetbolista, o va a ser un artista. Y muchas veces uno como papá o como mamá empieza a soñar. Uno como papá o mamá empieza a visualizar al hijo hacia el futuro. Cuando los años pasan y los hijos crecen, esos sueños muchas veces, no siempre, se empiezan a ir para otro lado. Y uno decía, ¿y qué pasa con lo que yo imaginaba, verdad? Pero hay muchos factores en la vida, en el caminar, que a veces pasan para bien o pasan para mal. La palabra de Dios habla de un joven llamado José. Él tenía 17 años cuando la palabra de Dios lo cita. Y este muchacho tenía hermanos, tenía 10 hermanos, y tenía a su papá que se llamaba Jacob. Y total de que como a José su papá lo tuvo ya cuando era grande, entonces Jacob era entre papá y abuelo, ¿verdad? Ustedes saben que los papás a veces corrigen, y más cuando en este caso pues son varones. Pero Jacob era papá y era abuelo, entonces estaba chochando. O sea, cuando José nació, o sea, me imagino que Jacob estaba sumamente emocionado. Entonces el papá lo quería mucho, era como el consentido del papá. Yo a veces bromeo y digo que a los otros hermanos de José les compraban ropa en la Megapaca, y cuando José llegaba con su papá y decía, papá, quiero que me compre ropa. Claro, vamos a Miraflores, vamos a Oakland, ¿qué quieres comprar? Y lo llevaba a las mejores tiendas, ¿verdad? Y en algún momento entraron por decir algo, a Zara, por ejemplo, y el papá vio una túnica de varios colores y dijo, mira hijo, ¿te gusta esa túnica? Te la compro. Gracias papá, y se la compró. Y cuando llegaron a su casa, pues se armó la de San Quintín, los hermanos se pusieron bien bravos, y total de que José sabía, escúchame esto, José sabía que él era el consentido de su papá, y eso tenía cierto nivel, como cierto orgullo. Y aparte de eso, si quieren verlo así, era un poco presumido, tenía mucha confianza en sí mismo, y ni más ni menos era el consentido de su papá. Entonces, total de que José era un poquito más de lo normal de presumido. Y muchas veces dentro de los hogares pasa eso, ¿no? Tenemos hijos que a veces los consentimos un poco más que otros. Pero no quiero entrar en ese ámbito tan escabroso, ¿verdad? Pero lastimosamente a veces pasa eso. Y José no ayudaba. ¿Por qué razón? Porque en algún momento viene José y les explica dos sueños que él tuvo. ¿Para qué les expresó eso, verdad? Entonces llegó a tal punto que los hermanos no aguantaban ni siquiera, dice, hablar con José.
se irritaban rápidamente al solo momento de hablar con su hermano. O sea, la situación familiar era bastante masacre. E inclusive el papá le decía a José: José, mira, anda a ver qué hacen tus hermanos, porque también los hermanos mayores no eran ovejas blancas, ¿verdad? Eran tremendos también. Entonces, en ese caso, José llegaba a ver a sus hermanos y después regresaba con el papá y le pasaba todo el reporte, le pasaba todo el chisme al papá. Entonces la situación familiar era muy caótica, muy fuerte. Ahora, acá quiero que miremos algo. Cuando nosotros somos pequeños y estamos en la transición de hijos, necesitamos ser dirigidos, necesitamos ser proyectados. A veces los papás nos falta un poco ponernos bien los pantalones y corregir a los hijos con buen cincho, o buenas nalgadas, o la chancla milagrosa. Necesitamos dirigir a nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque en algún momento de la vida ellos van a salir de la burbuja de nuestro hogar y ahí van a sentir las cosas pero muy fuertes. Yo, cuando empecé a trabajar en el ámbito secular, me recuerdo que yo pronunciaba mal ciertas palabras. ¿Pero por qué razón? Porque en mi casa así hablaba. Entonces yo pronunciaba las mismas palabras como ellos las pronunciaban. Y cuando yo llegué a trabajar secularmente, yo no sabía, hasta después entendí que me decían que yo hablaba, escúchame esto, hablaba con faltas de ortografía. Pero en mi casa nunca me corrigieron eso. ¿En dónde se lavan los trapos sucios? En la casa. Entonces ahí, como papás, tenemos que corregir a nuestros hijos. Yo creo que en este caso Jacob no corregía muy bien a José, ni mucho menos a sus otros hijos. Pero bueno, vamos más adelante. Pero muchas veces, cuando nosotros vamos caminando en nuestra vida, todas las complicaciones, los procesos nos hacen madurar. En esta semana que pasó, tuvimos unos inconvenientes con un carro, ¿verdad? Y total de que unas hermanas que estaban ahí con nosotros, porque yo llegué a auxiliar a mi hijo que se le había quedado el carro y eso y lo otro, y total de que cuando en este caso auxiliarlo, ¿verdad? Porque cabal, bueno, ayudarle un poco. Entonces yo llegué, me bajé del carro, abrimos el capó y al ratito arrancó el carro, ¿verdad? Y cuando ya veníamos, la hermana me dice: mire, usted sabe bastante de carros, ¿verdad? La verdad no, le digo. Lo poco que sé es por todas las cosas que me han pasado en los carros. Que se me queda, que hay que empujarlo, en la lluvia, eso y lo otro, o que un mecánico le dice una cosa a uno, después que no era eso, que después que le dicen que es otro, y dentro de todo eso que uno va aprendiendo. Entonces uno va suponiendo, no, que ese ruido no es de esto, pero seguro es por eso. Igualmente las hermanas que cocinan. ¿Cuántas veces ustedes quemaron el arroz? Hasta que aprendieron y ahora les sale perfecto. Pero llegó un momento, o llegó ese momento que después de tantas cosas ustedes tuvieron que aprender y ahora los resultados son muy buenos. Entonces, en este proceso de José, él tuvo que madurar. Pero para que él pudiera madurar y tener confianza en sí mismo y moldear su corazón, él tuvo que sufrir. Y en este caso, los que ya conocemos la historia de José, no se preocupen, eso es parte del proceso de ser papás. No te preocupes, dale, hay que grite, dale. Tenemos a un futuro tenor en el grupo de alabanza. Bueno, entonces, para los que sabemos la historia de José, él tuvo que aprender a puro golpe, a puro cuentazo, dirían por ahí, y poder madurar. Y dentro de esto, José tenía esos sueños y esos anhelos. Cuando José agregó humildad y agregó sabiduría a todo lo que él era y empezar a poner su confianza en Dios, él pudo ganar la simpatía, el agrado
en este caso de Potifar, del jefe de la cárcel, del faraón, de la gente, de mucha gente después y de su familia. Ahora, yo quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos sido traicionados? ¿Cuántos de nosotros hemos sido abandonados? ¿Cuántos de nosotros hemos sido acosados en algún momento? ¿Cuántos hemos sido encarcelados? Tal vez algunos no, algunos sí. ¿O cuántos hemos sido olvidados? Y todo esto le pasó a José. José fue traicionado por sus hermanos. José fue abandonado por sus hermanos con los mercaderes que iban a vender esclavos y aromas a Egipto. Fue acosado por la esposa de Potifar, y no solo fue un momento, sino dice la palabra que la esposa de Potifar lo acosó por varios días. Y cuando ya no había nadie en la casa, ella aprovechó y ahí él fue acosado. ¿Cuántos de nosotros fuimos, tal vez no encarcelados físicamente, pero fuimos apartados por la sociedad o por un grupo, o en el trabajo, en el estudio, nos hicieron de menos? ¿O cuántos de nosotros literalmente fuimos olvidados? José, lastimosamente, digo lastimosamente porque muchas veces uno después se va rápido a la historia de José, porque cuando uno escucha José el soñador, uno rápido se va a Faraón, cuando José interpreta los sueños, y después José lo ponen segundo a mando en Egipto. Pero José tuvo que pasar un proceso para llegar ahí. José en ningún momento dijo, pobrecito de mí, ahorita estoy en la cisterna. José no dijo, pobrecito de mí, cuando estaba como esclavo. Recuerden que un esclavo no tiene derechos, o no tenía derechos. Él simplemente hacía lo que le decían, y con que le dieran un techo y comida, más que pagar. Josué no dijo, pobre de mí, cuando estaba en la casa de Potifar, nomás ingresó. Pero cuando ya era el mayordomo de la casa de Potifar, dijo, qué chilero, ahora soy el mero de la casa de Potifar. Pero cuando lo metieron a la cárcel, no dijo, pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me ama. O sea, José pasó un proceso. Ahora, José muy bien podría ser el niño mimado de papá. José muy bien podría ser el niño que sus hermanos no querían. Pero sobre de eso, y donde creo que fue la gota que rebalsó el vaso, fue cuando José contó dos sueños. Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 37 y versículo 5. Génesis 37, 5. Abre tu Biblia o enciende tu Biblia, por favor. Por favor, enciéndala o ábrela, que vamos a leer varios textos. Quiero que me acompañes. Muy bien, dice la palabra del Señor, Génesis 37, 5 en adelante. Mira, estos son los dos sueños que tuvo José. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí mi manojo se levantaba, o sea, se ponía erguido, se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros y señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hagamos una pausa acá. Recordemos que el primogénito era el que tendría que haber tenido este sueño, no el hijo menor, porque recordemos que por herencia el papá transfería toda la primogenitura, y toda la heredad, en este caso al hijo mayor. Al hijo menor, por si le alcanzaban las migajas, con eso se tenía que conformar. Pero aquí era todo lo contrario. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba esto. Yo quiero que miremos algo acá. En el último sueño dice que el sol y la luna, o sea, el papá y la mamá, y 11 estrellas más. Pero ahí todavía no había nacido Benjamín. O sea, este es un sueño profético que en este caso estaba teniendo José. Y eso es lastimosamente lo que humanamente muchas veces hacemos. Juzgamos inmediatamente, mas no analizamos. Hay una diferencia en oír a escuchar. Uno cuando le dicen algo, uno es bien mecha corta, ¿verdad? Uno empieza a responder, a negar eso y lo otro. Pero en este caso, los sueños que José les había contado a su familia no era tanto que él era como muy orgulloso, como muy vanidoso, sino era un sueño que Dios le había dado, y eran dos sueños, y los dos sueños hablaban que José iba a estar en un lugar de eminencia y sus hermanos iban a llegar. Y después el otro sueño era que de igual forma él iba a estar en un lugar y que el sol y la luna y 11 estrellas se iban a inclinar ante él. Entonces estos dos sueños eran mucho más de lo que estaban pensando sus hermanos. Era mucho más de la arrogancia que en este caso los hermanos de José pensaban que él tenía. Sino estos sueños hablaban de la bendición. Escúchame esto. Estos dos sueños hablaban de la bendición que José iba a tener, con la cual iba a ayudar a sus familiares. Repito esto. Los sueños, esos dos sueños hablaban de la bendición que José iba a tener para después ayudar a sus familiares. Recuerda el tema. Dios levanta un José en las familias. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido sueños o traemos un sueño desde hace mucho tiempo y se va entretejiendo ese sueño? Según estaba estudiando, pasaron 12 años hasta que José llegara a ser el segundo en Faraón o con Faraón. Imagínate, 12 años. La Biblia no dice cuándo fue exactamente que José tuvo esos sueños. Puede ser que cuando tenía los 17 años, en ese momento tuvo los sueños, o tal vez fue mucho más antes. Pero José pasaron 12 años para que él pudiera llegar hasta donde llegó. Pero muchachos, ustedes tienen 2 años de estar en la universidad y ya quieren tirar la toalla. A puras penas tienen 3 años de trabajar en una empresa y ya quieren comprar un carro, ya quieren comprar una casa. Todo lleva un proceso. Los niños, ¿cuántos meses tienen que estar en el vientre de la madre? 9 meses. Si nacen antes, hay riesgo. Si nacen después, tienen riesgo. ¿Cuánto es la edad ideal para tener hijos? Hablando de las mujeres. Es entre de 25 a 35 años aproximadamente. Porque si tienen antes, corren riesgo. Y si lo tienen después, tienen riesgo. Así que si están en ese margen, pónganse pilas, por favor. Pero en este caso, a lo que yo voy es que hay un proceso. Hay un proceso. Y dentro de esos procesos, nosotros a veces queremos acelerar esos procesos. Pero no hay que acelerar esos procesos. Todo tiene su tiempo. Al final, José entendió cuál era el propósito de esos sueños. Al final del camino, José entendió que por qué en este caso él había recibido esos sueños y por consiguiente sus hermanos lo envidiaban. Yo creo que José no entendía por qué tanto rechazo y tanta envidia de sus hermanos hacia él. Imagínense, conspiraron contra él cuando él era joven. Dijeron, bueno, matémoslo.
así de masacre, matémoslo. O sea, ¿se pueden imaginar la amargura y el veneno que tenían sus hermanos en el corazón? Llegar al punto de decir, matémoslo. ¿No creen ustedes que eso es llegar al extremo de violencia, de rencor, para poder llegar a ese punto? Pero viene Rubén, el hermano de José, y le dice, no, muchachos, no hagamos eso. ¿Saben qué? Mejor veamos qué hacemos. Se levanta otro hermano y dice, ya sé, hagamos como que si él se murió. Y después venían unos mercaderes, pero lo habían metido en una cisterna, en un pozo. Y total de que ahí ellos dijeron, bueno, mejor vendámoslo. A ese punto de anarquía, a ese punto no sé, ese punto de que no se entiende que estos hermanos llegaron a ese nivel. Al final viene José y entiende que todo tuvo que pasar para que él pudiera llegar a este punto. Leamos en el capítulo 45, versículo 25. Antes de leer esto, quiero comentarles. Bueno, José llega a Egipto, es comprado por Potifar. José es levantado en la casa de Potifar. La esposa de Potifar lo mira con este José, tiene un Latin lover que me atrae, lo trata de seducir. José sale huyendo, José es metido a la cárcel. Después ahí José empieza a administrar la cárcel. Dice que el jefe de la cárcel dice que no tenía por qué preocuparse, porque José administraba la cárcel. Y en eso llega el copero y el panadero. José revela el sueño de ellos. Después José es llamado para ir con el faraón. Ahí José interpreta el sueño y José en este caso es elevado, es llevado desde el sótano hasta lo más alto de la nación más poderosa en ese momento. Imagínense, desde dónde estaba o en dónde estaba hasta dónde fue llevado. En base a los sueños que tú tienes, yo quiero decirte que hay sueños y anhelos cortos, medianos y a largo plazo. Repito esto, cada uno de nosotros tenemos sueños a corto, a mediano y a largo plazo. Coméntame ahí en tu corazón, ¿cómo vas con tus sueños a corto plazo? ¿Cómo vas con tus sueños a mediano plazo? Y otro día te pregunto de tus sueños a largo plazo. ¿Sabes por qué? Porque los sueños a corto plazo son la base y el trampolín para cumplir tus sueños a mediano plazo. Cuando uno camina, primero da un paso y después da el segundo paso. Y está bien, yo quiero llegar, por ejemplo, allá donde está Luisito. Pero primero tengo que concentrarme hoy en el primer paso que voy a dar. Y muchas veces nosotros nos afanamos y nos desubicamos. ¿Por qué razón? Porque queremos llegar rápido hasta allá, pero lastimosamente no vivimos el presente. José, me imagino que sabía que tarde o temprano Dios lo iba a bendecir y lo seguía bendiciendo. Y él miraba la mano del Señor. Y en algún momento pasaba algo y José estaba arriba y de repente abajo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa situación? Yo levanto mis dos manos. A veces estoy arriba y de repente hasta abajo. Y uno dice, Señor. Y entonces. Pero esos procesos. Miren, pues, José estaba en la cisterna. Ahí sus hermanos lo iban a dejar. E iban a regresar a su casa a contar que José había sido muerto por unas fieras. Estaba en el sótano y de ahí lo rescataron para pasar a un lugar un poquito mejor, a esclavo. O sea, le salvaron la vida. Y de ahí mejoró un poquito, bastante, cuando como esclavo fue comprado por Potifar. Y de ahí mejoró un montón para ser el administrador
Y Potifar no era cualquier gato, dirían por ahí, ¿verdad? Potifar, ni más ni menos, era el jefe de la guardia del faraón. O sea, el nivel socioeconómico que tenía Potifar era muy bueno. Yo no sé si Dios te ha sorprendido, pero a mí sinceramente Dios me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo. Me recuerdo, y yo creo que ya les he contado esto, yo antes trabajaba en una imprenta cuando era muy jovencito, hace como unos 15 años más o menos. Tenía como unos 18, 19 años y total de que conseguí trabajo en una imprenta. Y total de que ahí me dijeron que yo iba a ganar X cantidad de sueldo. Pero ahí me descontaban por todo, por llegar tarde, por llegar temprano, por reírme, por estar serio, por todo me descontaban. Pero después Dios me sorprendió y me llevó a otro lugar. Y total de que me dijeron, mire, usted va a ganar tanto. Y yo me quedé mudo porque era el doble de lo que me iban a pagar. Y como vio que no respondí, me dijeron, va, te voy a pagar un poquito más. Me quedé más mudo. O sea, es una muy buena táctica. Quédense mudos y le van a aumentar más. Y total de que como vieron que me volví a quedar mudo, me volvieron a aumentar y me dijeron, mira, hasta ahí nomás y de aquí a 8 meses hablamos. Dios lo bendice a uno, pero cuando uno tiene puesta la confianza en Dios y uno pone su parte para salir adelante. Entonces, hoy sí leamos el versículo 25 del capítulo 45. Y dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre y le dieron las nuevas diciendo, se me olvidó comentarles esto. Total de que después cuando José interpretó el sueño de Faraón, vinieron 7 años de abundancia y 7 años de escasez. En los 7 años de escasez, cuando empezaron, los hermanos de José llegaron de Canaán, llegaron a Egipto. Y total de que ellos, ¿qué pasó? Se postraron delante de José. Pero no porque ellos quisieran y no porque habían visto que era José, sino que porque José era la segunda máxima autoridad en Egipto. Entonces, en respeto, en reverencia, ellos se inclinan. Y así pasó 2 veces. Y la tercera vez, miren, dice, versículo 25, y subió de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Se me olvidó decirles esto. Para darle que después José les dice, miren, yo soy José. Entonces dice, vayan a traer a mi padre. Y total de que después, miren lo que pasó. Y sí, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán y Jacob su padre. Y le dijeron las nuevas, diciendo, José vive aún, y el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creían. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, que en este caso es lo mismo que Jacob, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Después de todo esto, de lo que José había pasado, le dijo a sus hermanos, miren, vayan a traer a mi papá. Y les dio unos carros del faraón para que fueran a traer a su papá, y lo llevaron a Egipto. Y mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 46. Salió Israel con todo lo que tenía, vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Escucha esto. Esto tiene conexión con los sueños que José había tenido. Y dijo Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver,
y la mano de José cerrará tus ojos. El propósito de los sueños que José había tenido en su juventud se estaba haciendo realidad 12 años después. Que esos sueños era para bendecir a José y a su familia. Y mira lo que dice el versículo 11 y 12. Así José hizo habitar a su padre, escúchame esto. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra. Ahora, mira acá. Yo te invito a que leas del capítulo 35 al capítulo 42, que narra toda esta historia de Génesis, y vas a poder dimensionar más todo esto. Cuando cuando Jacob y toda su familia iba llegando a Egipto, Josué llega a un lugar y ahí saluda a su papá y todo eso, y viene José y le dice a su papá y a sus hermanos: miren, cuando ustedes lleguen con el faraón, ustedes digan con humildad que ustedes son pastores de ovejas. ¿Por qué razón? Porque a los egipcios el ser pastor de ovejas era lo peor. Así como los israelitas lo peor era tener cerdos o cuidar cerdos, para los egipcios lo peor era ser pastor de ovejas. Entonces ustedes van a decir que ustedes son pastor de ovejas y que van a estar viviendo lejos de Egipto, un poquito lejos. Pero miren cómo es Dios. Cuando José y su familia llegan con el faraón le dice: no te preocupes, ellos van a vivir en la mejor zona de Egipto. Ahora sí le leo el versículo 11. Así que José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como faraón mandó. Y alimentaba, escucha esto, honra padre y madre, y dice: alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de sus hijos. Este era el propósito de los sueños. Y no solamente era el propósito para la familia, no era el propósito solamente para su papá, sino era el propósito para bendecir a muchas naciones. Recuerden que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y Dios le dio la sabiduría a José para poder administrar. Yo me admiré mucho porque primero empezaron a vender los granos recolectados durante esos 7 años, y la gente llegaba y pagaba con dinero. Se había acabado el dinero de la gente, o sea, eran 7 años de escasez. Entonces llegaron con José y dijeron: José, ¿qué hacemos para pagarte? Ya no tenemos dinero. Bueno, entonces paguen con animales. O sea, toda esa habilidad, todo ese conocimiento, Dios se la dio a José. Pero al final de todo esto, viene Dios y los sueños que había tenido este joven soñador, que normalmente así lo conocemos como José el soñador. Este joven, el propósito de Dios era transferido 12 años después. Y por eso en este caso era necesario levantar a José en esa familia para que fuera bendición para su familia y para mucha gente. Yo quiero preguntarte en esta mañana, y con esto voy a ir terminando: ¿en qué proceso hoy de tu vida estás? ¿Estás en la casa de tus padres? ¿O estás en la cisterna? ¿O estás en la cárcel? ¿Estás como esclavo? ¿O estás en el proceso de estar en la casa Potifar, que todo es color de rosa? Vas a comer aquí, vas a comer allá, compras tu vehículo y esto y lo otro. ¿O de repente estás en la cárcel? ¿En qué proceso de tu vida estás hoy? La vida es como una montaña rusa. A veces estás arriba y a veces estás abajo. A veces sí nos merecemos estar abajo por nuestras malas decisiones, pero no todas las veces es por nuestras malas decisiones. Es parte del proceso.
Por ejemplo, si hay una recesión en Guatemala, o sea, no es por nuestra culpa. Puede ser que a nivel global la macroeconomía cayó general y afectó a nuestro país. Ahí no tenemos ni nada que ver. Es como la pandemia, por ejemplo, lo que pasó. Y muchos fuimos afectados económicamente. Muchos fuimos afectados en nuestros hogares. Muchos fuimos afectados en nuestra salud y otros perdieron familiares. Pero fue algo que nosotros no hicimos para padecer o sufrir eso. Y yo quiero preguntarte, ¿en qué proceso de tu vida estás hoy? Pregunto de nuevo, ¿estás en la cisterna? ¿Estás como esclavo? ¿Estás en la casa de Potifar? ¿O estás en la cárcel? ¿En qué proceso estás? Hay un común denominador que toda la gente que se relacionaba con José miraba en él. Y eso es que Dios estaba con José y Dios lo prosperaba. Ese es el común denominador. Que si era un Latin lover, lastimosamente así somos los latinos. Que era el hijo de papá y tenía como... algunos somos así, ¿no? Pero lo que realmente hacía la diferencia era que Dios estaba con él y que Dios hacía prosperar todo lo que él hacía. Déjame decirte que la bendición de Dios no viene en base a proclamar y declarar, sino la prosperidad de Dios es buscarlo primero, como dice la palabra del Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mira, tú te puedes afanar, y hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero lastimosamente están apartados del Señor. Es mejor estar cerca del Señor y tener poco. Y si estamos cerca del Señor pero tenemos mucho, pues qué bueno también. Pero en este caso, el común denominador es que José tenía la peculiaridad de que él buscaba de Dios. Y yo quiero decirte algo. He estado analizando el contexto de, es que yo tengo una relación con Dios, yo tengo, o que yo soy de esta religión. Y analizándola, nosotros mismos más nos complicamos la búsqueda de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros decimos tenemos una relación con Dios, es exactamente lo que José tenía. Porque en ese tiempo no había templo, no se había formado el templo, ni siquiera había un tabernáculo, sino lo que José tenía era una relación con Dios. José no salió huyendo cuando fue acosado por la esposa de Potifar, porque le tocaba que predicar, o cantar, o tocar, o servir el domingo que venía en la iglesia. Así no. Y muchas veces nosotros nos cuidamos por la religiosidad, mas no por tener esa relación con Dios. Cuando nosotros decimos, es que yo tengo una relación con Dios, wow, mis respetos. Porque esa relación te hace tener una barra mucho más alta. Jesús dijo que se había dicho que la que se metía con otra persona, con otra mujer, fornicaba. Pero viene Jesús y dice, el que solamente la desea en su mente, ya adulteró. Entonces viene Jesús y sube la barda. Cuando tú dices que tienes una relación de Dios, de verdad excelente, qué bueno, me alegro mucho, pero que se note. Y muchas veces decimos una relación porque se escucha cool, porque la gente lo dice, se escucha bonito. Yo quiero decirte algo. Para mí no hay ni una relación ni una religión. ¿Por qué? Porque una religión es cierto. Nosotros somos
cristianos evangélicos, porque cristianos porque seguimos a Cristo, evangélicos porque seguimos lo que dicen los 4 evangelios. Nos dicen protestantes porque en algún momento alguien protestó, llamado Martín Lutero, y protestó en contra de lo que estaba establecido. Nos dicen pandereta crazy porque somos locos para Cristo. Pero independientemente en dónde nos encajone la sociedad, nosotros somos cristianos, somos evangélicos y pertenecemos a una línea religiosa. Pero en este caso, una relación, yo no la pondría que yo tenga una relación con Dios o con Cristo, sino yo lo pondría a que yo sigo a Cristo. Y el seguir a Cristo es el que sigue los pasos de Él y que hace lo que Él hace. La iglesia de Antioquía, cuando fueron llamados por primera vez cristianos, ellos no pusieron un rótulo luminoso como está en San Antonio, Aguascalientes, hasta el final de una montaña hay un gran rótulo que dice San Antonio, Aguascalientes. Santa Catarina, Barahona. Ellos no pusieron un gran rótulo ahí que dijeron, nosotros somos cristianos, y una fecha con luz neón hacia abajo, nosotros somos cristianos. No, sino la gente se dio cuenta que ellos hacían lo mismo que Cristo. Caminaban igual que Cristo, hablaban igual que Cristo, predicaban igual que Cristo, sanaban igual que Cristo. Ahora me entiendes cuál es la diferencia. Por eso yo siempre exhorto a la iglesia, prediquemos del evangelio. Yo siempre exhorto a la iglesia, oremos los unos por los otros. Y si no sana hoy, sanará mañana. Y si no, pues Dios ya se lo quiere llevar. Concluyo con esto. Dios quiere levantarte en medio de tu familia. Escúchame esto. Dios quiere levantarte en medio de tu familia para que tú seas de bendición a tu familia. Y no solamente hablo de lo económico. La historia de José es un paralelismo de Cristo. José no solamente salvó a su familia de la catástrofe alimentaria que se estaba dando, sino también salvó a su familia de la muerte. Porque José muy bien hubiera dicho, ustedes no tienen derecho, así que no les vendemos nada. Y de igual forma viene Cristo y no solamente salva a su familia, a los judíos, sino a toda la gente del mundo. Y yo apelo a los sueños que tú tienes, a los anhelos que tú tienes. Yo apelo a esos sueños, porque a través de esos sueños Dios te puede bendecir para que tú seas de bendición a tu familia. Y no solamente económicamente. Algún primo, algún tío necesita simplemente escucharte, escuchar un consejo, decirle, mira, tomemos un café. Y esa persona tal vez está relegada, está olvidada, pero con que tú simplemente llegues y que le digas, tomemos un café, para él le cambiaste la existencia. Porque él tal vez o ella puede tener o vivir en una colonia muy bonita o tener mucho dinero, pero ya nadie se acuerda de él. Pero también Dios te puede levantar en tu familia, no solamente para que lleves bendición, sino para que también lleves salvación. Escúchame esto. Dios también te puede levantar en tu familia para que tú lleves salvación. Trae por un momento a tu mente cuántos familiares han escuchado de Dios, mas no han aceptado a Cristo en su corazón, que son dos cosas completamente diferentes. Dios te puede llevar, te puede levantar ahí en tu familia para que lleves ese mensaje de salvación.
estaba escuchando una noticia, si no estoy mal, ahí por las Filipinas, hubo un gran evento donde se bautizaron 3,000 personas. Y estaban entrevistando al encargado o al líder de eso. Y total de que le preguntaron que cuál era la estrategia o qué estaban haciendo para tal avivamiento. Porque no solamente habían aceptado, sino se habían ido a bautizar también. Total de que él dijo, simplemente salimos a predicar y les hablamos. No, primero dice, salimos a predicar, nos salimos con la gente y les decimos, ¿necesitan que oremos por ustedes? ¿Tienen alguna necesidad? Y la gente dice, sí, estoy enfermo, tengo ese problema, tengo lo otro. Y después de orar les dicen, ¿ustedes ya conocen a Cristo? Los invitamos a que conozcan de Cristo. Y solamente eso les dicen. Y la gente ahí en ese momento aceptan a Cristo. Y algo que me llamó mucho la atención, le dicen, miren, ahí no les decimos nada de que dejen sus ídolos, de que se cambien de iglesia, que se cambien de religión, sino dejamos, escúchame esto, dejamos que el Espíritu Santo empiece a redarguir sus corazones. Ellos no agarran a bibliazos a la gente y dicen, no, deje hacer esto, deje hacer lo otro. El mismo Espíritu es el que está transformando y cambiando las vidas. ¿Pero por qué? Porque Dios está levantando a esos hombres y esas mujeres en ese lugar. Y Dios quiere levantarte en tu casa. Dios quiere levantarte en tu hogar. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros estamos en el sistema de mejor no le digo nada porque se puede enojar. Mejor no le digo nada porque ya sé cómo se pone, se puede empezar a poner medio verde y morado y no hace falta que se convierta en Hulk cuando yo le digo más de algo. Pero miren que Dios le dé el tacto y la sabiduría para decir las cosas correctas y puntuales para que el Espíritu Santo entre allí. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que Dios los use para que sean de bendición en su casa y en su hogar. Yo no sé si tú tienes ese anhelo y esa intención. El día de ayer yo hablaba con un joven que me llamó y me dijo, mire pastor, necesito que usted me aconseje. Fíjese que tengo este negocio y no sé si hacer esto y esto. Y cuando él me estaba hablando, me recordé de él cuando yo lo conocí por primera vez. Él trabajaba en un lugar donde no le pagaban muy bien. No quería seguir estudiando en la universidad. Tenía problemas emocionales muy fuertes. Y total de que regresé a esos 3 años atrás, o 4, no estoy mal. Y ahora él me está hablando de generar, de comprar un terreno, o comprar otro terreno, o construir una casa en ese terreno. Y cuando yo lo escuché, dije, bueno, ¿ya cómo era antes? Yo le dije, mira, brother, te felicito, le dije, porque no cabe duda que Dios te está bendiciendo. Pero no olvides esto, que Dios sea el número 1 en tu vida, y Él va a orientarte y te va a guiar, porque esa es la base. Y al final oramos y le dije, mira, yo creo que tienes que tomar esta decisión, pero ahí vos tomás la última palabra, ¿verdad? Pero de verdad yo me alegro mucho. Y sé que Dios va a levantar a muchos de acá para bendecir sus familias y para bendecir a muchos. Y para eso Dios nos levanta. La palabra de Dios dice que nadie enciende un candil, nadie enciende una candela y la pone ¿qué? Debajo de la mesa, sino que la pone ¿dónde? Arriba, para que alumbre. Dios no nos ha puesto abajo, sino Dios nos ha puesto arriba para que alumbremos a los demás en lo que podamos, en los recursos que podamos o en la sabiduría que tengamos, pero ayudemos a los demás. ¿Saben qué he aprendido últimamente?
A veces hay familiares que a uno le dicen, mira vos, tomemos un cafecito. Ah, está bueno. Y muchas veces ese está bueno se vuelve 1 año, 2 años, 3 años. Y cuando nos topamos de nuevo con la gente decimos, y el cafecito, pues ya se enfrió. Pero ahora lo que he aprendido es, mira, juntémonos. Y ese juntémonos me da el pretexto perfecto para hablarles del amor de Dios. Y ahí es donde uno tiene que entrar. Hermano, uno no puede llegar con la gente y decirle, arrepiéntete, hijo de Satanás, porque rápido se van huyendo. Aleluya. Los que quieran ser los José en su casa, pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a terminar con una oración. Oh sí, Señor Jesús, recibe tú la gloria, recibe tú la honra, Padre. Aleluya, Señor. Señor, hemos entendido, Señor, que tú marcaste a José desde que era un adolescente para bendecirlo a él y bendecir a su familia y bendecir a las naciones. Aquí no hubo un primogénito el cual tuviera esa bendición, sino tú utilizaste al más pequeño para bendición de los demás. Tal vez algunos de los que están acá no son primogénitos, pero yo sé que Dios los va a levantar. Yo sé que algunos de acá no son los primeros hijos, o tal vez no es el primer varón, sino es la primera hija. Y yo sé que Dios los va a levantar y los va a bendecir, porque sé que Dios ha inquietado sus corazones, porque sé en mi espíritu que Dios les ha hablado y les ha dado sueños, y confío en mi Dios que ellos se van a levantar y que van tras esos sueños. Y en medio de las dificultades y de los problemas, yo sé que tú los vas a levantar, mi Dios, para que ellos sean de bendición a su familia y a los demás. En esta mañana, si tus fuerzas han flaqueado y sientes que no avanzas, déjame decirte algo con todo mi corazón. Espera en el Señor. Espera el tiempo. Si estás en la cisterna, espera. Si estás como esclavo, espera. Si estás en la cárcel, espera. Porque los planes que Dios tiene para ti son planes de bien y no de mal. Solo espera y confía en Él. Solo confía y espera en Él. Porque Dios